Dialogando con el padre Raúl Sánchez, una respetada dama hace un comentario, más bien como pregunta, si lo que dice el profeta Zacarías en su capítulo 11, verso 15 al 17, tiene algo que ver con los pastores actuales. Bueno, para darle respuesta a esta respetada dama, pues hay que meter ese texto dentro del contexto que nos refiere este libro del profeta Zacarías. Se está hablando de pastores. En aquella época, ¿qué pastores? Eran los dirigentes que gobernaban al pueblo. Entonces dice así, pues para meter en el contexto de su capítulo 11, verso 15 al 17, pues vamos a leer el capítulo 11 del 1 en adelante. Dice así, o del verso 4 en adelante de este capítulo 11. Así me habló Yahvé, dice Zacarías. Mi Dios, encárgate de esas ovejas que van al matadero. Sus compradores las matan sin ser castigados. Y los que las venden dicen, gracias a Yahvé, ahora soy rico. Y sus pastores no se preocupen por ellas. Y sus pastores no se preocupan por ellas. Yo tampoco me voy a preocupar más de los habitantes de este país, dice Yahvé. Los dejaré en manos de su pastor y de su rey, que los exploten, pero no intervendré. Entonces me hice el pastor de las ovejas a las que mataban los comerciantes de ganado. Me conseguí un par de bastones de ganado, a uno le puse el nombre de bondad y al otro de unión. Y desde entonces me hice cargo de las ovejas. En un mes despedí a los 3 pastores, pero me aburrieron las ovejas y ellas también se disgustaron conmigo. Entonces exclamé, ya no las cuido más. La que quiera morirse, que se muera. La que quiera perderse, que se pierda. Y las que puedan, y las que queden, que se desgarren la carne unas a otras. Enseguida tomé el bastón llamado bondad y lo rompí. Y fue rota la alianza que Dios había hecho con los pueblos vecinos. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a mirar qué es lo que dice el teólogo bíblico. Dice lo siguiente, esta es una parábola, el profeta hace el papel del propio Yahvé. El sentido parece ser el siguiente, porque el pueblo no se ha dejado guiar por Yahvé, él lo va a entregar a malos pastores, que se aprovecharán de él. Yahvé es despedido con un sueldo de 30 monedas, versículos que vienen más adelante, ya el 11 de este capítulo 11. Yahvé es despedido con un sueldo de 30 monedas de plata, gesto misterioso que el Evangelio recordará al hablar de la traición de Judas. En otros lugares de la Biblia, Dios amenaza a los malos dirigentes. Aquí es el pueblo al que reprende, el cual tiene de alguna manera los pastores que se merecen. Entonces, hoy hay pastores, dirigentes que no son muy buenos. Pero también el Señor aquí, para poder responderle a esta respetada dama que hace esta pregunta, pues se está refiriendo también es al pueblo. No solamente los pastores, que hoy hay malos pastores, sí hay malos pastores, hay buenos pastores. Dentro del mundo sacerdotal, dentro del mundo de la iglesia más bien, dentro de la parte de iglesia, de nuestra realidad eclesiológica, pues sabemos que existen unos pastores. La iglesia está entre el pueblo laico, los laicos, y un grupo jerárquico, ¿no? Ahí está, donde están los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Pues bien, que en aquel contexto de Zacarías, pues está hablando prácticamente era de los dirigentes, de aquellas personas que lideraban al pueblo. Acuerden que el pueblo judío no se puede separar la parte religiosa y la parte política, porque van como de la mano, el pueblo judío.
Pero aquí se está hablando concretamente que esos malos pastores, que el Señor deja a su pueblo en manos de malos pastores. Y hoy pudiendo hacer la analogía, trayendo ese texto a nuestra actualidad, vemos que también el pueblo de Dios tiene los pastores que merece el pueblo de Dios. Hoy el pueblo de Dios, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la gran mayoría de los casos, es un pueblo muy rebelde. Vamos a hacer cuestiones de estadística. A ver, vamos a mirar. En una parroquia, en su barrio, hay un templo que alberga alrededor de, su templo más o menos caen alrededor de unas 380, 420 personas. Más o menos un templo amplio y puede caber eso, lleno, ¿no? Digamos que en su barrio, su templo, pues, su parroquia, pues se celebran, diga usted, alrededor de unas 3 misas el domingo. Entonces multiplique usted 400 personas en esas 3 misas. Son 1200 personas que van a misa. Pero si usted va al estadio, o si va usted en centro comercial, entonces usted hace la diferencia. Son más las personas que no van a la iglesia, que no se comprometen con la iglesia, que aquellos que sí. Y los que van, pues simplemente la misa dominical y durante la semana nunca un rosario, nunca abren la palabra del Señor, nunca una práctica de piedad, nunca. Y eso es así. La gente que va a la misa, hay gente que es muy devota, es muy piadosa, unos muy espirituales y muy buenos. Los que estoy diciendo que van al estadio, que no van a misa, o que solamente van a misa los domingos, no estoy diciendo que sean malas personas, no, o que sean delincuentes o personas inmorales, no, no, pero viven sin Dios. Las personas que viven sin Dios no implica necesariamente que sean rateros, narcotraficantes, que estén dedicados a la brujería y cosas de esas, no, sino que son indiferentes a las cosas de Dios. Son excelentes estudiantes, ¿no? Son personas deportistas, personas que son artistas, muy elocuentes, sumamente simpáticos, excelentes comerciantes, de familias de pronto decentes y bonitas, pero sin Dios. No hay un trascendente, no hay como un padre, no, un Dios que le diga a este ser humano, hey, mira, no eres tú solamente, ni tu familia, ni tu entorno. Hay una realidad que te desborda. Entonces, es el mundo laicista, relativista, en que nos encontramos, ¿no? Y entonces, ese pueblo a veces tiene pastores que se mueven al mismo ritmo. Usted no se da cuenta que en la mayoría de los casos hoy en día, hace 60 años la cosa era distinta, porque había una clara definición de quién era el pastor. Ahorita estoy hablando del contexto concretamente dentro de la iglesia, eclesiológico. Hace 60 años el sacerdote vestía como sacerdote y con sotana. Hoy no se da cuenta cómo viste su sacerdote y vaya dígale que se ponga una camisa de clergyman, ¿no? Y eso es escasamente cuando hay una reunión con el obispo. Todos visten muy... ¿Por qué? Por contemporizar. Porque es el sacerdote que merece la gente. Y son sacerdotes que son buenas personas, sino que no. Pero son pastores que han perdido el celo por la palabra. Predican porque tienen que decir algo ahí a la gente. Pero no tienen como la unción, ¿no? Y entonces el pueblo va ahí. A ver, usted que pronto está escuchando este canal, este video, cuando usted va a misa, ¿usted siente que le está hablando Cristo Jesús? ¿O el sacerdote, cuando es buen predicador, le mete toda una realidad de orden psicologista? ¿O situación de orden moralista? Explica el texto y como un niño, bueno, entonces, queridos hermanos, entonces la enseñanza de este evangelio es el siguiente, como decir una fábula de Esopo, de Samaniego, ¿no? O de algún autor griego o egipcio, ¿no?
que te contaba la historia de la cigarra o la hormiga, ¿no? El zorro y el lobo, o la rana y el perro, ¿no? Todas esas fábulas. Y entonces al final, al final, después de que se contaba la fábula, entonces venía una moraleja, es decir, una enseñanza moral, es decir, algo bueno, algo malo. Lo bueno que nos puede decir, lo malo que tenemos que desechar, la moraleja, algo moral. El Evangelio no es ese, el Evangelio no es eso. El Evangelio no tiene una perspectiva moralista únicamente, no, tiene una perspectiva de orden trascendente porque es Cristo Jesús que nos habla, porque Cristo Jesús está ahí embadurnando toda su palabra, toda esa palabra. Es Él. Nosotros predicamos a una persona. Pero entonces vemos que hay unos pastores que son demasiado relajados, demasiado laicos, muy apartados de la comunidad o demasiado antipáticos, etcétera. Para terminar este video, hay un documental sobre los exorcistas. Y entonces este documental se realiza en España, porque hace unos años, hace pocos años, poco tiempo, se eligieron a 8 exorcistas. Ahora no me acuerdo en qué diócesis. Y resulta que los periodistas se encargaron eh, de saber quién eran esos 8 exorcistas. Una cosa es no querer decir nada frente a los medios, porque pues el exorcismo es un ministerio bastante complejo, que necesita de prudencia, de cierta reserva, seriedad, precisamente porque es un ministerio difícil, complejo, ¿no? Que crea mucho morbo detrás de este, ¿no? Entonces, yo puedo entender la reserva que puedan tener estos sacerdotes, pero yo no estoy hablando tanto de la reserva, la prudencia, sino la antipatía, ¿no? La soberbia que le salía a estos hombres para rechazar el micrófono, para rechazar al periodista. ¿Y cómo entraban estos periodistas? Con decencia, con mucha decencia, ¿no? Perdón, padre, nos hemos enterado aquí, permítame, le hago una entrevista. No, yo digo, esos son los pastores que tenemos hoy. Y entonces eso es muy complejo. Y quién sabe cuántas veces yo he podido caer también en esa situación. Y eso a mí sí me duele mucho. Pero entonces el pueblo de Dios tiene los pastores que se merece. Un pueblo frío, un pueblo que no le importa la fe, un pueblo que es de tradición, un pueblo que es de cultos multitudinarios, una fiesta patronal, la Navidad, las procesiones en Cuaresma, cosas de estas, o Semana Santa, perdón, y así. Es desde ahí que está hablando el poeta Zacarías. En suma, la realidad de los pastores es más bien dada a su pueblo. El pueblo de hoy tiene malos pastores, malos pastores. Cuando yo empecé mi vida en la iglesia, ya bastante crecidito, prácticamente a los 24 años, que fue cuando empecé mi proceso de conversión, sí notaba eso y me dolía, porque pues yo no conocía la iglesia, no sabía nada, pues yo pensaba que los que estaban ahí se vestían esas casullas, usaban un cuello así, pues eran casi ángeles. Pues casi me muero de que un paro cardíaco cuando me di cuenta que eran personas sumamente déspotas, antipáticas y pedantes. Y entonces, sí, pues desafortunadamente creo que de 10, no, 2 eran nobles. Esa es la realidad que me tocó vivir a mí, ¿no? Y la realidad que le ha tocado vivir a muchas personas. Y entonces el pueblo de Dios, pues el Señor lo deja a malos pastores porque el pueblo de Dios también es rebelde y no se deja conducir. Y no cree. Entonces hay una situación muy compleja. Entonces creo que esto puede dar respuesta a esta respetada dama que hace esta pregunta y tal vez puede iluminar también a aquellas personas que de alguna manera pues también tienen este mismo cuestionamiento en cuanto a los pastores que hoy estamos acompañando al pueblo de Dios. Tenemos que hacer una autoevaluación, autocrítica, porque, porque muchas veces creo que sí afectamos mucho al pueblo de Dios.
Sé también que a veces nos dicen cosas que nosotros no hacemos, nos dicen cosas que jamás hemos hecho o nunca, y también tenemos que guardar silencio frente a eso, ¿no? O tratar de ser prudente y comprender al pueblo de Dios. Pero creo que hoy, como estamos, a veces uno no sabe, o la gente no sabe, el pueblo de Dios no sabe quién es cura, quién es sacerdote, quién es verdaderamente pastor. Porque el sacerdote está tan metido y contemporizado con el mundo de actual que uno no sabe si es qué, si es el sacristán, o es un monaguillo, o es un catequista, porque cura no parece, empezando por la vestimenta. Sí, 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 yo sé que aquí muchos dirán, pero es que el hábito no es al monje. No, no, pues sí, pero créame que sí le ayuda, créame que sí le ayuda. Esto ayuda mucho para tener una actitud, ¿no? Que le diga al pueblo de Dios que Cristo está por allí. Y nos obliga a nosotros a tener actitudes verdaderamente de sacerdote y de pastor. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.